Bienvenidos un día más a su canal favorito, donde desentraumamos todos los secretos, chismes y curiosidades de las series que nos roban el corazón superíndice 3N. Hoy tenemos un vídeo super jugoso porque vamos a hablar de un drama que va ayud de la pantalla, un drama real, protagonizado por dos de las caras queridas de Turquía, Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin. Hablamos de esa pareja que nos enamoró superíndice 3 en Senu con diéresis al cap, y que aunque ya no es tú, juntos sentimentalmente, siguen dando mucho de copyright hablar. En este vídeo vamos a profundizar en las críticas que ha estado recibiendo Kerem últimamente, y sobre todo, en Ceu superíndice 3 Moande ha salido en su defensa. ¿Copyright hay detrás de todo esto? ¿Se trata solo de amistad y compau más menos erismo, o hay algo profundo en juego? Ceu superíndice 3 influye el legado de Senu con diéresis al cap en la percepción superíndice 3N del público sobre ambos actores. Lo analizaremos todo con lupa. Pero antes de empezar, como siempre, los invito a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque acu siempre encontraru, en las últimas noticias, los mejores análisis y todo lo que necesitan saber sobre sus series turcas favoritas. Y ahora sin preámbulos vamos al luo. Preparen palomitas porque esto se pone bueno. Bien, entremos en materia. Como saben, Kerem Bürsin ha sido objeto de ciertas críticas en las últimas semanas, especialmente en relación superíndice 3N a su actuación superíndice 3N en proyectos recientes. Algunos comentaristas han opinado que su rendimiento no ha estado a la altura de las expectativas, comparándolo desfavorablemente con sus trabajos anteriores, incluyendo, claro, Senu con diéresis al cap. Otros han criticado sus elecciones de proyectos, sugiriendo que debería ser selectivo y arriesgarse menos en papeles que no le permitan brillar. Incluso se ha cuestionado su compromiso con la actuación superíndice 3N, insinuando que se ha enfocado demasiado en otros aspectos de su carrera, como la producción superíndice 3N o la imagen pública. En resumen, una lluvia de opiniones, a veces constructivas, a veces no tanto, que ha puesto a Kerem en el ojo del huracán, obligándolo a defenderse y replantear su futuro profesional. Y aquí es donde entra en escena Hande Erupar Rafael, la eterna Eda para muchos de nosotros. La actriz que compartió superíndice 3 algo que el set de grabación superíndice 3N con Kerem, no ha dudado en salir públicamente a defenderlo con más menos asidientes. En varias entrevistas y apariciones públicas, Hande ha elogiado el talento de Kerem, destacando su profesionalismo, su dedicación superíndice 3N al trabajo, su espíritu incansable y su capacidad para reinventarse. Ha enfatizado que Kerem es un actor muy versátil, capaz de interpretar tanto papeles Ceu superíndice 3 micos como dramáticos, y que merece el apoyo y el respeto del público y de la industria, sin importar los altibajos que pueda tener en su carrera. Pero la defensa de Hande no se ha limitado a palabras bonitas y halagos superficiales. Algunos medios turcos, esos que siempre tienen información superíndice 3N de primera mano, han reportado que Hande ha contactado directamente a productores y directores influyentes para abogar por Kerem, recomendándolo para nuevos proyectos y defendiendo su capacidad para asumir roles desafiantes que demuestren su verdadero potencial. Se dice que ha resaltado su compromiso, su disciplina y su disposición superíndice 3N para trabajar duro, cualidades que a veces pasan desapercibidas en medio de la vorágine de la fama. Esto por supuesto ha generado a especulación superíndice 3N y ha alimentado los rumores de una posible reconciliación superíndice 3N, aunque ambos han insistido en que solo son buenos amigos, compau más menos eros que se apoyan mutuamente en el difícil camino del estrellato. Ahora vamos a analizar un poco el contexto de todo esto con una visión superíndice 3N objetiva. Es cierto que Kerem ha tenido algunos proyectos que no han sido tan exitosos como Senu con diéresis al cap. Su serie con Afsanur Sankaktutan, Jakob Seversen, no logró captar la misma magia y el rating esperado, generando fuertes críticas hacia ambos actores. Pero, ¿es justo juzgar a un actor por un par de fracasos? La respuesta, en mi opinión superíndice 3N, es un rotundo no. La industria del entretenimiento es muy volátil, y todos los actores, incluso los talentosos, tienen altibajos en sus carreras. Lo importante es la pasión superíndice 3N, la dedicación superíndice 3N y la capacidad de seguir aprendiendo y creciendo, y eso es algo que sin duda, Kerem tiene en abundancia. Ha demostrado ser un actor comprometido, dispuesto a asumir riesgos y a explorar diferentes facetas de su talento.
Además hay que tener en cuenta que Senu con diéresis al cap fue un fenus superíndice 3 meno global, un hito en la historia de las telenovelas turcas, y es muy difícil replicar ese u con diéresis copyright cito. La serie combina superíndice 3 una trama romántica encantadora, personajes carismáticos que se ganaron el corazón superíndice 3N del público, una banda sonora pegadiza y una química innegable entre Hande y Kerem que traspasó superíndice 3 la pantalla. Era una combinación superíndice 3N ganadora, una fu superíndice 3 mula múgica que es comprensible que otros proyectos no alcancen el mismo nivel. La presión superíndice 3N de superar ese legado es enorme, y es injusto esperar que cada trabajo posterior sea igual de exitoso. Pero volviendo al tema central de este vídeo, la defensa de Hande a Kerem nos hace reflexionar sobre la importancia de la amistad y el apoyo en el mundo del espectáculo, un mundo donde la competencia es feroz y la crítica puede ser despiadada. Es fácil dejarse llevar por las críticas y los comentarios negativos, especialmente cuando se estuvo en el ojo público, expuesto al escrutinio constante de los medios y los fans. Por eso es tan valioso tener a alguien que te defienda, que crea en ti, que te recuerde tu potencial y que te impulse a seguir adelante, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Y aquí es donde quiero mencionar brevemente la serie que los unió superíndice 3 a estos dos talentos y que los catapultó superíndice 3 a la fama mundial, Senu con diéresis al cap, o Love is in the Air como la conocen en muchos pauses. Esta comedia romántica cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista que sue más menos a con estudiar arquitectura y salir de su difícil situación superíndice 3N con un superíndice 3 Mica, y ser Cambolat, un exitoso y fru empresario que le ofrece una beca a cambio de que finjan ser pareja durante 2 meses para recuperar a su exnovia. La serie es un claro ejemplo del geo copyright nero, enemies to lovers, un clásico que siempre funciona, y la química entre Hande y Kerem fue sin duda uno de los principales factores de su con diéresis copyright cito. La trama es ligera y entretenida, perfecta para desconectar y disfrutar de un buen romance, pero también copyright N toca temas importantes como la ambición superíndice 3N, la superación superíndice 3N personal, la importancia de la educación superíndice 3N y la necesidad de seguir tus sueños más menos os sin importar los obstáculos. Y por supuesto el romance es el ingrediente principal, la chispa que encendió superíndice 3 la pasión superíndice 3N de millones de espectadores en todo el mundo. Berceu superíndice 3 Moeda y Serkan se enamoran a pesar de sus diferencias, de sus personalidades opuestas y de sus complicadas circunstancias es simplemente cautivador, un espectáculo que te atrapa desde el primer capítulo. La serie También Copyright N es relevante para este vídeo porque precisamente las críticas a Kerem se basan, en gran medida, en la comparación superíndice 3N con el papel de Serkan Bolat, un personaje que lo consagró como uno de los galanes más cotizados de Turquía. Asu que sin querer queriendo Senu con diéresis al cap, sigue siendo el punto de referencia, el listo superíndice 3N que debe superar en cada uno de sus proyectos. Un dato curioso de esta serie es que como muchos ya sabrán, el romance traspasó superíndice 3 la pantalla, y Hande y Kerem se convirtieron en pareja en la vida real, alimentando a UNMU, es la pasión superíndice 3N de los fans. Aunque su relación superíndice 3N terminó superíndice 3, su amistad parece ser fuerte y genuina, como lo demuestra la defensa incondicional de Hande a Kerem, un gesto que habla mucho de su carácter y de su lealtad. Pero ¿Q copyright otras series turcas han generado debates y polu copyright micas en torno a sus actores principales y CEU superíndice 3 mo han afectado sus carreras? Hay muchas pero quiero destacar algunas que me parecen especialmente relevantes para entender el contexto de esta noticia y la presión superíndice 3N a la que N sometidos los actores turcos. Primero tenemos a Aik Memnu, una de las series turcas populares y controvertidas de todos los tiempos, un autocopyright ticofenu superíndice 3 meno cultural que marcó superíndice 3 un antes y un después copyright S en la televisión superíndice 3N turca. Esta adaptación superíndice 3N de una novela clásica cuenta la historia de Biter Ziyagil, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan Bey, un viudo rico mucho mayor que ella para asegurar su futuro con un superíndice 3 mico. Sin embargo, Biter se siente irresistiblemente atraída por Belul, el sobrino de su esposo, un joven apuesto y mujeriego, y comienzan una aventura amorosa que tiene consecuencias trágicas y devastadoras para todos los involucrados. Esta serie, protagonizada por Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ y Nebahat con diéresis ere, causó superíndice 3 un gran revuelo en Turquía por su temu, tika tabu, sus escenas sensuales y la intensidad de las emociones que transmitía.
Los actores principales recibieron tanto elogios como críticas por sus interpretaciones, algunos los acusaron de promover la inmoralidad, pero no se puede negar que la serie marcó Superíndice 3 un antes y un después copyright S en la televisión Superíndice 3 en turca, abriendo el camino para historias muy audaces y complejas. La relevancia de Aik Memnu radica en que a pesar de ser una historia de infidelidad, la serie explora temas complejos como el deseo, la pasión Superíndice 3N, la soledad, la búsqueda de la felicidad y las consecuencias de las decisiones que tomamos en la vida. Un dato interesante es que la serie ha sido adaptada en varios países, incluyendo Estados Unidos y España más menos A, pero ninguna versión Superíndice 3N ha logrado igualar el U con diéresis copyright sito de la original turca. Esto demuestra el talento de los actores, la calidad de la producción Superíndice 3N y la capacidad de la serie para conectar con el público a un nivel emocional profundo. Otra serie que generó Superíndice 3 mucha controversia y debates acalorados es Muteayem YZYL, un drama istu Superíndice 3 rico de gran envergadura que narra la vida de Süleyman, en el Magnífico, uno de los sultanes más importantes y poderosos del Imperio Otomano, y su relación Superíndice 3N con Hürrem Sultán, una esclava de origen ucraniano que se convirtió Superíndice 3 en su esposa y consejera, desafiando las convenciones de la U con diéresis copyright poca y ejerciendo una gran influencia en el gobierno. La serie, protagonizada por Ali Tergenu Párrafo y Mary Muzerli, fue acusada de distorsionar la historia y de presentar una imagen poco halagadora de los personajes istu Superíndice 3 ricos, mostrando sus vicios, sus intrigas y sus ambiciones desmedidas. Algunos sectores de la sociedad turca, especialmente los grupos conservadores, la consideraron una falta de respeto a sus antepasados y exigieron su cancelación Superíndice 3N, argumentando que se estaba manchando la memoria de un sultán venerado. Sin embargo, la serie También Copyright N tuvo muchos defensores que elogiaron su producción Superíndice 3N impecable, su vestuario lujoso, sus escenarios impresionantes y las actuaciones magistrales de los actores. La relevancia de Muteayem YZYL radica en que aborda temas universales como el poder, la ambición Superíndice 3N, el amor, la traición Superíndice 3N y la lucha por el control en un contexto istu Superíndice 3 rico, fascinante y lleno de intrigas. La serie muestra las complejidades de la corte otomana y las rivalidades entre los diferentes personajes por ganarse el favor del sultán. Un dato curioso es que la actriz Mary Muzerli, que interpretó Superíndice 3 a Hürrem Sultán, tuvo que abandonar la serie a mitad de la temporada debido a problemas de salud mental, causados por la presión Superíndice 3N del trabajo y la fama repentina. Su personaje fue reemplazado por otra actriz, Baide Peru Párrafoin, pero muchos fans sintieron que la serie perdió Superíndice 3 parte de su encanto y autenticidad. Y por último quiero mencionar U con diéresis Ukur, una serie de acción Superíndice 3N y drama que cuenta la historia de la familia Koupárrafo Oval, que controla el peligroso barrio de U con diéresis Ukur en Estambul, un lugar donde la ley no existe y la violencia es el pan de cada día. La serie, protagonizada por Aras Bulut y Grado Sinemli, Erkan Kolu Párrafo Akakau Estendil y Dilan U con diéresis y U Párrafo Ekdeniz, es conocida por sus escenas de violencia explícita, sus personajes complejos y moralmente ambiguos, y sus giros inesperados que mantienen al espectador al borde del asiento. U con diéresis Ukur generó Superíndice 3 un gran debate sobre la representación Superíndice 3N de la violencia en la televisión Superíndice 3N y su impacto en la sociedad, especialmente entre los Superíndice 3 benes. Algunos la criticaron por glorificar la violencia, por romantizar el crimen y por promover una imagen negativa de la cultura turca. Otros la defendieron argumentando que la serie refleja la realidad de ciertos barrios marginales, donde la pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades generan un clima de violencia y desesperación Superíndice 3N, y que aborda temas importantes como la lealtad, la familia y la búsqueda de la justicia. La relevancia de U con diéresis Ukur radica en que es una serie que no teme abordar temas difíciles y que presenta personajes con motivaciones complejas, que no son ni completamente buenos ni completamente malos. La serie También Copyright N es conocida por su banda sonora original, que incluye canciones de rap y música tradicional turca, que reflejan la atmósfera Superíndice 3 esfera del barrio y las emociones de los personajes. Un dato interesante es que la serie tuvo un gran impacto en la cultura popular turca, y muchos Superíndice 3 benes comenzaron a imitar el estilo de vestir y el lenguaje de los personajes, creando una especie de culto alrededor de la serie. Como ven, las series turcas no solo nos entretienen, sino que También Copyright N nos hacen reflexionar sobre temas importantes y nos invitan a debatir y a compartir nuestras opiniones. Y en el caso de Hande y Kerem, su historia,
tanto dentro como fuera de la pantalla, nos recuerda la importancia de la amistad, el apoyo, la lealtad y la capacidad de reinventarse en un mundo tan competitivo y exigente como el del Spectrum Culo. En resumen, hemos visto CEU superíndice 3 Moan de Eru Parrafoel ha defendido públicamente a Kerem Bürsin ante las recientes críticas, demostrando que su amistad sigue siendo fuerte a pesar de su separación superíndice 3N y del legado de Senu con diéresis al cap. Hemos analizado el contexto de estas críticas y hemos reflexionado sobre la importancia del apoyo en la industria del Spectrum Culo. También Copyright N hemos repasado brevemente algunas series turcas que han generado debates y polu copyright micas en torno a sus actores principales y CEU superíndice 3 Mo han afectado sus carreras. Y eso es todo por hoy, mis queridos fans de las telenovelas turcas. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto copyright hacia copyright dolo. Recuerden que la opinión superíndice 3N de cada uno es valiosa, y los invito a dejar sus comentarios a QU abajo. ¿QU copyright opinan de la defensa de Hande a Kerem? ¿Creen que hay algo mu sayu de la amistad? ¿CU les son sus series turcas favoritas y por QU copyright? ¿Creen que el legado de Senu con diéresis al cap es una bendición superíndice 3N o una maldición superíndice 3N para Hande y Kerem? Los leo a todos con mucho interu copyright S. Y no olviden darle like a este vídeo si les gustó superíndice 3, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo con secretos, chismes y curiosidades de las series turcas que nos enamoran. Hasta la superíndice 3 Sima. Y recuerden, el drama nunca termina.